Captura del Estado y redes clientelares. Muchas veces la gente imagina que la corrupción ocurre solo cuando alguien roba dinero público o cuando un funcionario recibe un soborno. Eso existe, por supuesto, pero el problema es más amplio. La captura del Estado aparece cuando grupos privados, políticos, económicos o familiares logran orientar las instituciones públicas para que trabajen a su favor. El Estado deja de funcionar como un espacio común y empieza a operar como instrumento de intereses particulares. Las redes clientelares, por su parte, son los vínculos que mantienen ese sistema vivo. Favores, lealtades, empleos repartidos, contratos asignados, protecciones selectivas, ayudas condicionadas a obediencia. No se trata solo de una persona corrupta, se trata de una estructura donde la dependencia se organiza como método de gobierno. Para entender esta idea con claridad, imaginen una oficina pública donde el acceso a un servicio no depende de reglas transparentes, sino de contactos. Quien conoce a alguien avanza más rápido. Quien apoya al grupo correcto recibe atención. Quien no entra en la red queda esperando. Eso ya es una forma pequeña de clientelismo. Ahora imaginen que el mismo patrón se extiende a niveles más altos. Puestos públicos entregados por lealtad, contratos adjudicados por cercanía política, recursos distribuidos según alianzas personales, decisiones administrativas condicionadas por intereses de campaña. Cuando ese patrón se vuelve estable, ya no estamos frente a episodios aislados. Estamos frente a una lógica de captura. La captura del Estado ocurre cuando una parte de lo público queda subordinada a fines privados. Puede tratarse de empresarios que presionan para obtener legislación favorable, de partidos que reparten cargos como recompensa, de familias políticas que convierten ministerios, alcaldías o instituciones en patrimonio propio, o de grupos armados que intimidan para controlar territorios y recursos. En todos esos casos el rasgo común es el mismo. La institución deja de responder al interés general y empieza a responder a una red de beneficios cerrados. El Estado sigue existiendo por fuera, con sus edificios, sus sellos y sus discursos, pero por dentro ha sido ocupado. Las redes clientelares son el mecanismo cotidiano de esa ocupación. No actúan con una sola gran orden. Funcionan por acumulación de favores. A alguien se le da un contrato. Esa persona responde con apoyo electoral. A otra se le ofrece un empleo. Luego responde con silencio. A otra se le entrega una ayuda social. Luego se le pide lealtad política. Todo esto crea una relación desigual, donde el acceso a derechos queda mezclado con obediencia personal. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos y empieza a ser deudor de quien distribuye. Ahí el clientelismo revela su verdadera estructura. No construye ciudadanía, construye dependencia. Pensemos en un ejemplo más concreto. Una comunidad necesita una carretera, una escuela o un hospital. En un sistema sano, ese bien se asigna por evaluación técnica, necesidad real y criterios públicos. En una red clientelar, la obra puede depender de quién ganó la elección, quién controla la zona, quién tiene relaciones con el despacho o quién ofreció respaldo. El bienestar colectivo se vuelve moneda de intercambio. Lo que debería responder a la necesidad termina respondiendo al cálculo político. Y cuando eso se repite durante años, la población aprende algo muy peligroso, que para obtener algo no basta con tener derecho, hay que tener padrino. Ese aprendizaje destruye la idea misma de igualdad ante la ley. Si unas personas pueden acceder a recursos por su posición en la red y otras no, el principio de universalidad se rompe. El Estado deja de ser imparcial. Las reglas existen, pero no pesan igual para todos. Algunas personas encuentran puertas abiertas, otras chocan con trámites infinitos. Algunas reciben respuesta rápida, otras se quedan atrapadas en el silencio administrativo. Esa desigualdad no siempre se percibe como corrupción directa, y por eso es tan eficaz. Parece normal, parece como funciona todo. Y cuando la excepción se vuelve costumbre, la ciudadanía empieza a resignarse. Las redes clientelares no solo reparten beneficios, también distribuyen miedo. Quien depende del favor teme perderlo. Quien recibió algo por lealtad sabe que el vínculo puede cortarse. Quien asciende por recomendación sabe que su puesto no depende solo de su capacidad. Eso crea silencio. La gente calla lo que ve.
tolera lo que no debería tolerar, protege a quien debería cuestionar. El clientelismo, por tanto, no es solamente una red de intercambio material, es una red de disciplina social. Mantiene obediencias mediante promesas y amenazas implícitas. Hay una diferencia importante entre una institución que comete errores y una institución capturada. Toda institución puede fallar, porque toda institución está formada por personas, pero una institución capturada organiza el error como sistema. No se trata de una desviación ocasional, sino de una forma estable de operar. En una captura del Estado, la pregunta ya no es ¿quién se equivocó?, sino ¿quién diseña las condiciones para que el error beneficie siempre a los mismos? Esa pregunta cambia por completo el análisis. Nos obliga a ver que la corrupción no solo ocurre en el acto visible del soborno, también ocurre en la arquitectura invisible que distribuye acceso, influencia y protección. Una democracia necesita competencia, participación y reglas comunes. Si la competencia electoral se vuelve una simple máquina de recompensas, el voto deja de ser una decisión programática y pasa a ser una pieza dentro de una red de intercambio. La persona ya no vota porque evalúa ideas, sino porque espera continuidad de ayudas, protección o ventajas. Eso no significa que todas las personas voten por intereses egoístas. Significa algo más complejo. Cuando el Estado no garantiza derechos de forma clara, la gente aprende a buscar supervivencia dentro de relaciones particulares. El problema no es solo moral, es estructural. La precariedad alimenta el clientelismo y el clientelismo reproduce la precariedad. Para que esto se entienda mejor, imaginemos dos escenarios. En el primero, un ciudadano sabe que puede acceder a una beca, a un subsidio o a un servicio sin tener que pedir permiso político a nadie. En el segundo sabe que debe hablar con alguien, conseguir un contacto, hacer fila en la oficina correcta, mostrar lealtad, no incomodar. En el primer caso, la relación con el Estado es de derecho. En el segundo, es de dependencia. La diferencia puede parecer pequeña al inicio, pero cambia todo. En el primer caso, la persona entra en la esfera pública como sujeto. En el segundo, entra como cliente. La captura del Estado también deteriora la confianza social. Cuando la gente cree que todo está arreglado por redes, deja de creer en el mérito, en la transparencia y en la posibilidad de competir limpiamente. Quien estudia, trabaja y cumple reglas puede sentir que está en desventaja frente a quien tiene contactos. Eso produce frustración y cinismo. El talento deja de parecer suficiente. La legalidad deja de parecer útil. Entonces, surge una tentación muy extendida. Si todos hacen lo mismo, ¿por qué yo no? Esa frase es una de las puertas de entrada al colapso institucional, porque cuando la excepción se legitima como norma, la red clientelar se vuelve cultura. Hay una dimensión ética especialmente grave. El clientelismo humilla. No lo hace siempre con violencia abierta, lo hace con dependencia, obliga a agradecer lo que debería ser derecho. Convierte al ciudadano en deudor de favores que en realidad salieron del presupuesto común. Hace que una ayuda pública parezca regalo personal. Ese desplazamiento es una forma de dominación muy fina. La persona recibe algo que necesita, pero al mismo tiempo pierde autonomía simbólica. Ya no puede reclamar con libertad. Ya no puede criticar sin temor. Ya no puede separarse de quien reparte. La red lo sabe y por eso se sostiene. También hay que decir que la captura no siempre ocurre por grandes conspiraciones visibles. A veces se forma por suma de pequeñas tolerancias. Un nombramiento por amistad, un contrato por cercanía, una exención por presión, un silencio por conveniencia. Cada gesto parece pequeño, pero juntos crean un sistema donde lo público se privatiza sin necesidad de anunciarlo. La captura avanza precisamente porque se normaliza, y cuando la normalización se completa, el lenguaje público queda lleno de palabras nobles que ya no corresponden con la práctica real. Por eso el análisis de captura del Estado y redes clientelares no puede quedarse en la indignación moral. Hay que mirar su funcionamiento concreto, cómo se reparten cargos, cómo se estructuran ayudas, cómo se asignan contratos, cómo se construyen lealtades, cómo se administra el miedo, cómo se borra la frontera entre derecho y favor. Solo así se entiende por qué estos sistemas sobreviven tanto tiempo. No sobreviven solo por maldad,
Sobreviven porque ofrecen algo a quienes participan: seguridad, ingreso, protección, ascenso. El problema es que lo hacen a costa de vaciar la vida pública de justicia. En su forma más honda, la captura del Estado es la sustitución del bien común por una lógica de apropiación. Y el clientelismo es el tejido diario que hace posible esa sustitución. Mientras una sociedad no logre separar con claridad el acceso a derechos de la dependencia personal, seguirá expuesta a esa deformación. Por eso discutir estos temas importa tanto. No hablamos solo de corrupción administrativa. Hablamos de la forma en que una comunidad decide si sus instituciones sirven a todos o solo a quienes las controlan. Lecturas recomendadas: Francis Fukuyama, Orden político y decadencia política. Susan Rose Ackerman, Corrupción y gobierno. Fernando Escalante Gonzalvo, El crimen como realidad y representación.